Bueno, muy buenos días. Te quiero agradecer, Marcelo, por estar acá Ujú, compartiendo el espacio y este tiempo ujú, para hacerte algunas preguntas en este episodio del ciclo Teatro Presente que hacemos para el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ujú, Lo primero que quisiera preguntarte es sobre la negación de la negación, cómo fuiste ujú, generando el proceso de trabajo, especialmente, digamos, cómo fuiste incorporando eh, espacios, digamos, tanto de Tío Baña como de La Gaviota, ujú, como de Las Tres Hermanas, un poco que me ujú. puedas contar y sobre todo Vale. también si me querés comentar alrededor de cómo fuiste seleccionando los personajes. Ok, bueno, entonces, ya por el año 2013 yo realicé el montaje de Teobaña y después en los respectivos años hubo otros montajes como Ensayo sobre la Gaviota y Las Tres Hermanas, ¿no? Terminando este ciclo del 2016-2017. En esa etapa había una necesidad y unas ganas de hacer la trilogía, de hacer un evento de domingo y todas las tres obras. A mí me gustan esas experiencias de ritual, para mí son como, pero por diferentes motivos no llegamos a poder hacerlo. Posterior a eso ya después nos metimos con el grupo, nos metimos en un montaje que fue sobre Ricardo III y poco a poco esta idea de esta trilogía se fue diluyendo, pero en mí quedaron como eh, unas ganas muy, muy intensas por querer realizar la trilogía, ¿no? Eh, 2022, el CTBA me otorga un premio para investigar a Paul Ricoeur, que es un filósofo francés y a su vez se dedica a la hermenéutica. Entonces yo presenté un proyecto para el CTBA que el CTBA me termina como subvencionando ese proyecto o colaborando, ¿no? Principalmente una colaboración. Y en ese momento entonces surgió la idea de la noción de confesión que utiliza Paul Ricoeur a través de San Agustín para salvar el tiempo. Entonces, lo que agarré fueron las tres obras desde una única perspectiva, que era la mía, la confesión, ¿no? Entonces ahí fue como empecé a articular esta noción que luego toma otra forma con la negación de la negación, en el sentido de que me preguntaba qué pasaba si esta confesión o estas interpretaciones de lo que yo les cuento a las personas y que hacen esas cuestiones se convertía en una versión con elenco de interpretaciones. Y después, por supuesto, que todo el trabajo llevó a una concepción de un nuevo espectáculo, ¿no? Entonces la selección fue provista por de interpretaciones. En de interpretaciones yo intenté tomar las escenas que a mí me daban la impresión de que si no tenés acceso a la totalidad de las obras o a un interés muy profundo sobre Chekhov, bueno, podrías experimentar el teatro igual. Digo, no te dejaba fuera. Entonces, de ese modo hice cierta selección de escenas y que después a la hora de abordar con el elenco mantuvimos ese eje con algunos agregados y demás. Eso fue como un devenir, es decir, que es la negación la ensayé este año, durante algunos meses de este año, pero en realidad es un devenir de muchos años de investigación, ¿no? Como que creo que de interpretaciones da un paso muy grande porque las sintetizo en una hora y pico la trilogía y que la negación de la negación lo que hace es consolidar esa búsqueda de una especie de trilogía en forma de nuevo espectáculo. Sí, o sea, en la negación de la negación, lo que pude observar es que mientras que vas narrando, digamos, o vas seleccionando fragmentos específicos de las obras, vas incorporando elementos propios de dejar en evidencia el artificio teatral. Sí. ¿Cuál era la necesidad, digamos, de decir, bueno, quiero incorporar esta cuestión e incluso la situación con el Belisario, Ujú, digo, en su ujú. momento? Sí, se basaba un poco en la cuestión de la confesión, ¿no? Esta idea de que la confesión podría salvar el tiempo, entonces confesar también cómo y cómo es el montaje de esa obra. Uno ve como, en general cuando vamos al teatro, uno ve un algo estético
y el detrás también es una gran ficción. Eso es lo que considero también, ¿no? Que en un momento, cuando estamos ensayando una obra de teatro, se produce una ficción en el ensayo también, ¿no? Hay algo que nos convoca a ensayar y que entendemos que somos nosotros y nosotras y no, ¿no? Como yo en mi oficio de director soy, sí, pero también no, ¿no? Y entonces ese diálogo sobre la noción esta de ya no hay hechos, solo interpretaciones, entonces, ¿cómo interpretar el hecho de un texto que estaba pero que no está y que alguien quiere que, no sé, como esa complejidad, me interesaba mucho la noción de la condición humana, ¿no? De- del pretexto del teatro para seguir indagando y proponiendo esto que a la teatralidad le interesa, que es la perspectiva sobre las condiciones humanas, ¿no? Y en ese sentido, lo que veía es un vínculo fuerte entre esa confesión y cómo esa confesión también se puede ver reflejada en la manera en que accionan los personajes Ujú. en Chekhov, no siempre, digamos, diciendo abiertamente, en tanto que es un autor que se caracteriza, digamos, al menos en los estudios que se pueden leer sobre él, en, digamos, generar un bagaje de interpretaciones desde el subtexto. Sí, 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 sí. Justamente ahora estaba leyendo un texto de Hannah Arendt sobre la verdad y la política y lo cita a Spinoza, cita a Kant, ¿no? Sobre la necesidad de mentir, todo el libro Pensamiento, y decía ahí que en general, si nos permitiésemos pensar libremente, no mentiríamos, ¿no? Como uno no engañaría si se permitiese realmente pensar libremente. Y me parece que Chekhov es un experto en producir engaño. El engaño hacia el otro, otra, y hacia sí mismo, misma, ¿no? Que eso es lo más doloroso cuando uno termina de ver una obra de Chekhov o leerla o interpretarla, que es estas personas han vivido engañadas, ¿no? Eh, y ahí tomando algo también de Hannah Arendt que me gustó mucho, porque lo tengo fresquito de la mañana, decía que cita la alegoría de la caverna, ¿viste? Que es ese, Sí, ese que sale y ve la sí. verdad, no el sol. Pero dice que mientras todos viven en un engaño, todo el mundo vive bastante tranquilo. Claro, sí, sí, en la Ahí abajo están ignorancia, todos tranquilos. feliz en la ignorancia. Claro, Sí, ahí están todos totalmente. tranquilos, dice, que la verdad termina siendo muy incómoda. Y me parece Mm. que creo, y lo vi y digo, creo que es Chejo, ¿no? Vivimos en un engaño que nos deja a todos y todas tranquilos y tranquilas, y ese ejercicio de ir a buscar la verdad, vaya a saber quién se atreve. Ujú, Qué interesante. ¿Cómo lo ves, digamos, ese proceso de no terminar de salir de la caverna y seguir alimentándonos de esas luces y esas sombras que ujú, se reflejan hoy, digamos? mm, ¿Cómo se resignifica eso hoy, digamos? mm. Y mira, me parece bueno, esta idea de las narrativas y la espectacularidad de la política y la espectacularidad de la vida, ¿no? Como las redes, como lo espectacular. Me parece que en ese sentido vivimos en una especie de gran caverna con nuestros sesgos, el algoritmo ahora colabora en nuestra caverna, ¿no? Me parece que estamos en un momento, yo no considero que es cambio de época, sino creo que es final de época, ¿no? Ah, Creo que hay como una especie de, no, a veces nos decimos, bueno, la política hoy nos está mostrando su decadencia. Bueno, puede ser, o nos está mostrando lo que es, y por lo tanto está mostrando un final de época, ¿no? totalmente. Porque teatralmente cuando alguien da el paso a mostrar lo que es que Sí, se está por terminar la obra. quiero Un creer que es poco, así. un Me poco, gustaría pienso algo de creerlo, eso, no sé. ¿viste? Sí, Eh, vos tenés un hijo ahí de 11 meses. Ojalá que ellos vean un mundo mejor. ojalá, Ojalá. ojalá, No parece, ojalá, igual Maxi. no parece, pero ojalá. Sí.
Volviendo, perdón, porque me fui, ¿no? También, pero digo, volviendo a la obra, ¿cómo fue entrenar estos personajes en una escena que no, digamos, vos no te basás en el método de Stanislavski, digamos? Entiendo que venís desde la escuela de Lecoq, acá corregime igual, digo, Sí. pero Ujú. digamos, yo lo que observé es que había un gran movimiento físico y una intención Sí. de llevar desde el cuerpo, en última instancia, Ujú. las emociones y no viceversa. En última instancia, si hay Sí, algo de Stanislavski, es como la segunda parte, ¿no? De Stanislavski. Pero sí. bueno, quería que un poco me comentes vos tu perspectiva y sobre todo el entrenamiento que tenés que tener para poder finalmente lograr Ujú. generar ese resultado en No. escena. Mientras me decías los del método Stanislavski, pensaba en, en quién lo hace, ¿no? Como que a veces me cuesta pensar, ¿viste? Como realmente qué de eso llegó, ¿no? Como esas cosas, ¿viste? Como me gusta pensar en eso. eh, y cierto es que yo me dedico a una línea denominada teatro físico, que deviene de Lecoq y que tiene una impronta, desde mi perspectiva, después ya de todo este tiempo, una impronta latinoamericana. Entonces, cuando pienso en teatro físico, yo hago un circulito, teatro físico, y le saco tres flechitas, y una es, el teatro físico atiende a las leyes físicas, la de la física clásica, ¿no? Newton, esas cuestiones. Eh, el teatro físico atiende al movimiento en sí mismo, y el teatro físico también atiende a leyes de movimiento, ¿no? Como hay una ley de movimiento que es el movimiento después del movimiento, que en términos de ley física sería la ley de la inercia. Entonces yo baso mi trabajo en ese sistema de Ah, trabajo, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo y demás. sí. Dialoga, creo, con la segunda parte de Stanislavski, como bien decís, Mm. y a su vez trabajo sobre un concepto de un teatro situado, un teatro latinoamericano, partiendo de la base que somos un cuerpo conquistado, ¿no? Un cuerpo colonizado, conquistado. Entonces eso a mí es como cuando pensamos en el capitalismo. Bueno, el capitalismo, sí, por supuesto somos un territorio capitalista, pero dependiente, que es otra versión, que no es la eurocentrista, Sí, no. ¿no? Entonces, todos esos elementos me parece que están buenos cuando decimos, bueno, hago Chekhov, está bien, pero es un Chekhov situado. Significa que no voy a mencionar en ningún momento que no vamos a ir a Moscú, porque no voy a ir a Moscú, ¿no? Como no me interesa Moscú, me interesa el concepto de un cuerpo que quiere siempre estar en un lugar que no está, ¿no? Y que eso como latinoamericanos hemos aprendido, nos han educado mucho con eso, es decir, siempre lo mejor ha estado en otro lugar, ¿no? ¿No? Y ahora viene el FIBA, ¿no? Y uno dice, bueno, viene el FIBA y llega algunas personas que hacen cosas muy parecidas a los que hacemos acá, pero por ahí tienen una bandera europea y el mundo la Claro. aplaude de pie, ¿no? Y entonces uno va pensando acerca de eso. Entonces, gran parte de lo que hago es tomar y territorializarlo, y quien lo territorializa es el cuerpo. Entonces me baso en el uso del cuerpo que me permite entender esto que leí, esto que me dijeron, esto que, bueno, Chekhov es aburrido. Bueno, a ver, yo lo voy a probar con el cuerpo. Yo creo que no es aburrido. Yo creo que es otra cosa. Entonces, creo que es cobarde. Eso es otra cosa. Quizás alguien por no hacer lo que quiere termina aburriéndose. Bueno, pero es otra cosa, no es aburrido. ¿No? Como ese sería como los elementos que yo utilizo, ¿no? No sé si me ramifiqué un poquito. No, no, me viene bien igual, porque parte, digamos, de lo que había observado es que había visto, digamos, otras versiones en otros momentos, no recuerdo ahora, eh, vi una versión puntualmente en el patio de actores en su momento, de Las Tres Hermanas, Ujú, eh, y claro, no había un componente de lo cómico al momento de llevarlo a escena. ujú, Eh, entonces, parte de lo que me había llamado la atención en la negación de la negación era justamente ese componente de lo cómico y cómo lograbas manejar ese componente de lo ujú. cómico en el marco de la historia
de las tres hermanas, de la Mm, gaviota y de Tío Baña. Y en ese sentido, creo, o me parece que parte de ese componente de lo cómico, además, digamos, de que el propio ritmo del cuerpo lo mm, facilita, también creo que lo facilitan las introducciones que generás de estos muñecos digamos, o también disfraces. ¿Por qué decidiste incorporar ese mm. elemento que, digo, eso no está en Chekhov, digamos, no aparece? Entonces, bueno, te quería preguntar esa parte, digamos, ¿cuál fue la decisión de la puesta en escena en ese sentido? Dale, mira, te cuento un elemento que para mí me parece bien medular para pensar el sentido de humor de Chekhov, ¿no? Entonces, en el primer acto de La Gaviota, empieza a ser la obra de teatro, y Irina Arkadina le cita textos de Hamlet a Kostia Treplev y él le responde con texto como si fuese Gertrudis. Entonces inmediatamente nos introdujo en Hamlet, ¿no? La obra empezando la vida. Chekhov es, confeso, admirador de Shakespeare, ¿no? Y entonces uno dice, una obra de teatro. Pará, Gertrudis Hamlet. En Hamlet hay una obra de teatro en el tercer Sí. acto. Sí. Ah, pero quien para la obra en Hamlet es el rey. Mm, Acá quien para la obra es el artista incomprendido. Ahí hay humor, claro, claro, entiendo ¿no? sí, Es como sí, el rey detiene la obra, acá Kostia Treplev, el artista incomprendido, se está haciendo el rey. Entonces, en claro. ese ejercicio de alguien que se está haciendo un otro, que se pone un disfraz de, a mí me Ah, pareció siempre como un lugar, bueno, ¿cómo sucedería eso en el hoy, acá? ¿Qué otros elementos hay de esta idea muy perturbadora de Chekhov? Es que nadie es quien quiere ser. Todos claro, se ponen un disfraz para convivir en una sociedad, mm, ¿no? Entonces, eso es lo que me lleva. Ahora, después también sucedieron cuestiones que tienen que ver con la propia vida. Digo, cuando yo estaba ensayando El Tío Vania, quien hacía el Serebrakov, yo tenía un actor que hacía realmente Serebrakov, y después me dijo, después de 3 meses me dijo, no puedo seguir ensayando, y yo empecé a pensar, digo, uy, ¿cómo reemplazo un actor de edad que venga a ensayar varias veces a la semana, teatro alternativo? Y entonces digo, bueno, claro. voy con un maniquí. Sí, 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 Y en ese momento fue una impronta, pero que después, digo, bueno, es el literato que está inmortalizado, que todo el mundo sigue añorando lo que él fue hace 25 años, no lo que es. claro. ¿No? Que Elena se enamoró de lo que él fue, no lo que es. Entonces, todos esos conceptos, ante la aparición de una ocurrencia, tenían un diálogo de mayor profundidad. Y una vez que cuando viajamos con Vania al festival a Nápoles, que fue un festival dedicado a Chekhov, los rusos, el Vania que hacía unos rusos, ¿no? Cuando entró el Baña lo aplaudió toda la platea. Yo hice de Baña, a mí no me aplaudió toda la platea cuando entré, ¿no? Digamos así de simple. Eran muy payasos. Eso también me sirvió como para seguir pensando a lo largo de todos estos años cómo llegar a esta apuesta, porque esta es la apuesta que más humor tiene de todas las Chekhov que hice. Termina habilitando, mira, una situación aleatoria, termina habilitando la incorporación de ese maniquí y es interesantísimo esto de que sea efectivamente ese personaje que ya nunca va a ser, ¿no? Y que haya quedado como Claro, frisado en el deterioro. O sea, porque totalmente, ¿no? en silla de Y ruedas, digo, como... claro, y eso es situar, para mí eso es situar ah, la obra. Nosotros en Latinoamérica no contamos con muchas cosas que cuentan en otros, el primer mundo, entre comillas, ¿no? Porque esa categoría la ponen algunos como, ¿no? Entonces, no contamos con esas cuestiones. Nosotros no tenemos algunos privilegios, ¿no? Digamos,
55% de pobreza no lo tienen otros países, lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, todos estos elementos también tienen que ver con el teatro que hacemos. Bueno, un actor se va, ¿qué hacemos? ¿Dejamos la obra? ¿Esperamos que vea? No, hagamos lo que se pueda y lo vamos a hacer. Y creo que también eso significa territorializar. Sí, totalmente. Es la resolución propia en el teatro, en el marco del campo del teatro independiente, sin ninguna duda. Totalmente. Sí, 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 totalmente. sí. Que es de lo que, digamos, es de lo que la ciudad de Buenos Aires muchas veces se siente orgullosa del teatro alternativo que tiene, ¿no? Después que colabore con él, ahí sería otro tema. Mm. Pero en tanto y en cuanto siga habiendo mucho teatro alternativo, la ciudad de Buenos Aires va a decir, nosotros tenemos mucho teatro. Sí, pero digo, aún así corre esa lógica de el gasto cuando, digamos, Oh, querés, por supuesto, eso por es. supuesto. Y el ocupar algunos lugares que podrían visibilizar a algunos artistas que no están en el rubro oficial, tampoco se encarga el teatro oficial o los marcos oficiales de abrir la cancha. La cancha siempre está ceñida, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar, ahora voy a trabajar, todo, pero la cancha está ceñida. Sí, 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 entiendo. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Qué repercusiones tuvo La obra, la obra? y la verdad que conmueve mucho, creo que una de las cuestiones que me han dicho es que se nota una honestidad en el arte que estamos haciendo, una, una sinceridad, y eso creo que eso siempre es celebrado, ¿no? Spinoza dice, a mí no me importa mucho lo que piensen los demás, pero yo me quiero consagrar a la verdad. Y creo que esta obra intenta consagrarse un poco a, a una autenticidad teatral. No, no estamos buscando nada más que hacer esta obra. Creo que hay algo de eso que es bastante importante hoy en mis tiempos, ¿no? Sí, yo la función que estuve, digamos, la respuesta de los espectadores fue sumamente eh, gratificante, o sea, se notaba realmente un compromiso al momento de expectar, digamos, se había estado Sí. realmente atento en la expectación, no sentías, viste, que de repente algún papelito de caramelo. Sí, 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 sí. Eso era interesante y la reacción, digamos, de quienes estaban presentes fue de mucho apoyo, digamos, al finalizar. Sí, sí, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Estamos yendo 2 veces por semana, vamos a ver cuánto nos sostenemos. Sí, Octubre nunca siempre es un buen mes, y menos en estos tiempos, pero cierto es que hay como una comunión, ¿no? El convivio teatral, ¿no? sí, sí, Está totalmente. sucediendo eso y eso me deja soñar, ¿no? Como, es posible aún hoy seguir produciendo encuentro teatral. Sí, totalmente. Y lo que notaba también es que, eh, digamos, a ver si me ordeno un poco. Eh, en ese compromiso hay un entendimiento, a pesar de si leyeron Confesiones de San Agustín, si leyeron Ujú, Requier, si incluso si se acercaron a las obras de Chekhov. Y eso creo que es mérito de la obra, porque desde el humor y desde la ruptura de la cuarta pared que generás, ujú, se logra llegar desde algún lugar a esos conceptos. Incluso a ujú, poder entender algo, digamos, de los mecanismos teatrales que propone Chekhov en su libro. ujú. Así Sí, que es sí, sumamente interesante. sí, ese es parte de mi intención, bajar a tierra los conceptos sin que el concepto pierda su nivel, Claro. ¿no? A veces como uno puede decir, bueno, a veces por la intención de bajar a tierra el concepto es explicado de un modo que dejó de ser concepto.
Y a mí me interesa mantener esa delgada línea entre poder decir, miren, esto es medio así, pero esto sigue siendo medio así. No es que esto es solo medio así, ¿no? Ese elemento me interesa y mucho, ¿no? Y esto, no tengo un interés por dejar afuera a ningún espectador o espectadora, sí tengo un interés porque hay un ejercicio activo del espectador. Digo, pucha, acá que por dónde va. Ah. No sé, esas cosas, ¿no? Tal cual. Ese juego. Sí, sí, tal cual. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo Bueno, un placer. el tiempo y, bueno, esta charla. La verdad que me gustaría hacer un poco más extenso, pero estamos con los tiempos ajustados. No, pues, Y bueno, no faltará oportunidad para seguir charlando. claro, una entrevista dos a Marcelo Sabiñón. Muchas Gracias. gracias. Nada, por favor.